Ingeniero Salinas Dayut, muy buenos días, muy buenas noches, perdón. Es que hice radio muchísimo tiempo a la mañana y se me quedó el tic de los buenos días. Bueno, ahora, buenas noches, ingeniero, ¿Qué, ¿cómo estás? qué tal? ¿Cómo estás, Rapilo? Buenas noches, hermano. Buenas noches, a las órdenes. Decime, el otro día íbamos a hablar sobre un tema y no, hablamos de otro tema al final y me quedé pensando todo el fin de semana en eso. En el cambio climático, estoy viendo en las redes sociales y en los noticiosos también que se están produciendo fenómenos realmente extraordinarios, a nivel mundial, inundaciones, olas de calor nunca vistas en lugares menos esperados. Eh, pero específicamente, ¿cómo nos va a impactar aquí, en Pilar, en el departamento del Ñeembucú? ¿Sabes por qué? Porque ese es el tema de tu investigación, ingeniero. ¿Tenés algunos ya avances con respecto a este estudio que vas a realizar, estas publicaciones que vas a realizar en un futuro, si no podés adelantar algo? Y mira, estamos recabando, la idea pues es tener un panorama general, analizar en un contexto general, ir de lo amplio y a lo profundo, diríamos, ¿verdad? Eso es lo que... A lo específico. A lo específico, ¿verdad? De lo amplio a lo específico. Pero yo considero que el Ñeembucú, ¿verdad? Todo este tiempo que estoy viviendo aquí me dio la visión de que tenemos recursos. Y la otra vez tuve no discusión, sino un entredicho con un colega mío, ¿verdad? Por el tema del consumo de las especies nativas, de la fauna nativa en el Ñeembucú desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Todo viene de añares, ¿verdad? De los famosos maricadores que le dicen en el campo, ¿verdad? Siempre existieron, ¿verdad? Y la gente no solamente va de marica, sino también va de pesca cuando necesita... Aclaremos eso. Salen de marisca, se dice, ¿verdad? Y no sé si es mariscador o maricador, ¿verdad? Sí, yo sé que algunos también salen de noche de marica, pero, pero de ese tema creo que no nos interesa mucho hablar. No, probablemente entonces es mariscador, ¿verdad? Que va, algunos hacen un mangrullo inclusive por algún árbol y ahí se queda a dormir, inclusive pescando por algún ajutí o algún, qué sé yo, curecahuil, ¿verdad? Y que hay todavía por acá, ¿verdad? O algún venado, sí, hay todavía, tenemos todavía. Venado siempre, sí. Venado, gracias a Dios tenemos todavía. ¿Verdad? Tenemos ñandú, tenemos carpincho, yacaré. Yacaré me cuentan que la zona, yo tengo acá un amigo ganadero acá en el centro de la ciudad, es Won Chan, se llama, es un coreano que está ahí frente mismo a la seccional Colorada, tiene su casa, es mi amigo desde que llegué a Pilar. Y él tiene una propiedad, una estancia hacia Punta Diamante, por ahí. Y él me contaba que allí orden de él, ¿verdad? Prohibido tocar a los yacarés, ¿verdad? Y resulta que cuando no tocas, la multiplicación, la reproducción de esos bichos es tremendo, ¿verdad? Porque, lógico, al no tener dentro de la cadena trófica, al no haber uno de los eslabones de esa cadena se rompió, y entonces va a haber problemas hacia abajo y hacia arriba, ¿verdad? Hacia abajo porque falta el predador natural, y hacia arriba porque no va a tener más que comer, ese de hacia arriba va a tener que buscar otras fuentes de alimentación. O sea, es un problema cuando se te presenta la superpoblación de la... No sé si te llamó la atención, pero como vos no sos muy de campo, pero nosotros que andamos mucho por el campo, observamos, por ejemplo, los propios productores nos dicen,
la sea batitijo upa ñandai, tu hije, la cotorrita, esa que viene en bandadas, ¿verdad? Y eso, si te agarra el maizal, te pela el maizal prácticamente. Y ahora ya no solamente come el maíz, el choclo, ¿verdad? Sino ataca poroto, cualquier otro cultivo comestible. Y bueno, allá tenemos un problema para enfrentar el cambio climático, ¿verdad? A ver si nos llega a faltar alimentos en un determinado momento, ¿verdad? Que yo veo muy difícil eso que ocurra por todos estos recursos naturales que tenemos. El agua, por ejemplo, el agua que circula allá en Medina no es igual al agua que circula acá en el puente de Ñembucú, ¿verdad? Cuando nos vamos y miramos ahí, uno dice, pero este es secoya, apenas es un hilo, es el arroyo. Y sin embargo, allá en Medina, en el fondo de Medina, y no tan en el fondo, ¿verdad? En un determinado lugar ahí, a 20 kilómetros de Pilar, el arroyo Ñembucú corre de una manera extraordinaria, ¿verdad? Es un caudal. Y vos decís, pero ¿dónde es lo que va toda esta agua, verdad? Y lógicamente el humedal absorbe como esponja todo eso, ¿verdad? Viene absorbiendo en todo ese trayecto. Pero allá en la zona de Medina yo te cuento con conocimiento de causa porque he visto, ¿verdad? El caudal del agua, ¿verdad? Y que es un problema gravitante ahora por la falta de la escasez de agua, ¿verdad? No. Nosotros tenemos que volver otra vez también a la cosecha del agua. Ese es un mecanismo también para enfrentar el cambio climático. Discúlpame, ingeniero. Dijiste Sí. cosecha del agua. Cosecha del agua, sí. La del agua son programas específicos, ¿verdad? Y proyectos específicos de recolectar el agua, guardar el agua, ¿verdad? Cosechar el agua y guardar para momentos como estos, ¿verdad? Que donde la gente se desespera, ¿verdad? Por la sequía. ¿Cómo Y se es guarda, un cómo se guarda impacto. el agua, ingeniero? ¿Cómo podés, no sé, Bueno, el agua, represás, mira, te represás voy a contar un ejemplo bien práctico y que viví yo ese tiempo, ¿verdad? Y en el Chaco paraguayo estuve 5 años. Nosotros, cada casa del Chaco paraguayo, donde vivíamos nosotros, teníamos un aljibe de 20.000 litros de volumen de agua, de 20.000 litros de volumen para almacenar agua. Y el techo, todos los techos de las casas son de chapa, ¿verdad? Sí. Lógicamente, debajo de la chapa viene un aislante térmico que es el isopor pero un isopor grueso, no el isopor ese que usamos en los colegios así para exponer, sino es más grueso el isopor y encima de ese isopor va la madera terciada, ¿verdad? Que aislando ya la chapa y después del isopor la madera terciada, ¿verdad? Entonces tenés un techo de madera terciada por dentro y por fuera está el techo de zinc. Eso ayuda muchísimo. Y alrededor de la casa, toda con canaletas, ¿verdad? Las canaletas, antes esto se hacía luego, antes, ¿verdad? Después vino el agua, como la corriente, inclusive en aquel tiempo me acuerdo que se nos decía que si la corposana, se llamaba así, ahora se llama SAP, si la corposana te pillaba que vos usabas todavía tu aljibe, eso te iba a multar, no sé qué, una cosa así. Pero nada que ver, no tenía nada que ver. Si tenías un pozo, tenías que cerrar el pozo. Y muchos hicieron así, cerraron los pozos y convirtieron en pozos ciegos esos pozos de agua. Imagínate lo que pasó. Y sin embargo, ¿Por qué prohibieron? ¿Por qué prohibieron, digamos? y para que uno se conecte al agua corriente, ¿verdad? Porque el agua corriente ya era agua tratada y que nosotros andábamos consumiendo agua que no sabíamos que contenía, ¿verdad? Porque era agua de lluvia o agua de pozo, ¿verdad? O sea, agua que venía del subsuelo. El aljibe Y es agua, entonces ya, es agua de lluvia. ¿cuál? Ahora, el pozo natural, el pozo es El agua. pozo de agua, el pozo de agua que Pozo de le dice a agua la gente, busca una vena sí, subterránea y uno se sí, alimenta de sí, eso. Es agua sí, cruda, pero parece bastante potable. Imagínate, yo cuando, te cuento, en los años 80 cuando era una criatura, mis abuelos tenían un pozo de agua y sí, era sí. totalmente cristalino,
Sí, tan cristalino, pero sí. tenía otro gusto, no tiene el gusto que tiene el agua de la SAP, por ponerlo, por decirte eso, tenía otro gusto característico. Y cada pozo de agua tenía un gusto característico diferente, el del vecino, y así, en los años, comienzos de los años 80 todavía en Pilar se utilizaban mucho los pozos de agua, Sí, hasta que la red de distribución de la ESAP en aquel tiempo, te acordarás, ingeniero, se sí, llamaba Corpusana. Y sí. todos nos formamos parte de esa red y bueno, y los pozos quedaron atrás. Mm. Bueno, Pero pero resulta que en ese tiempo, claro, se hizo un estudio, ¿verdad? De, no sé, la FAO, la OEA, no sé qué institución, ¿verdad? La UNESCO, no sé, el Banco Interamericano, donde se demostró de que el agua que consumíamos nosotros del subsuelo, del pozo de agua, eh, dos caminos ocurrieron, ¿verdad? La gente creía que el agua tenía el socambul, pensaban que el socambul, que era son las larvas de insectos, ¿verdad? Que el socambul le decían, ¿verdad? Y parecían unas ¿cómo decirte? Unas lombrices que se contraían y se alargaban, contraían y alargaban, así pequeñísimas eran. Ese por un lado, que eso supuestamente producía el bocio, es verdad, el bocio se producía por la falta de yodo en la sal. Nosotros consumíamos la sal gruesa en aquel tiempo y la gente hacía sal fina de la sal gruesa con la botella, así con la botella no le agregaban el yodo. No, que yo no había nada en ese tiempo. Y también se descubrió que el agua que consumíamos contenía una bacteria que se llama Escherichia coli, que es la bacteria causante de la diarrea. Entonces el agua era un programa mundial, ¿verdad?, de la potabilización del agua. Lo que recién dijiste, algo que no tiene que ocurrir con el agua, ¿verdad? Tenía un sabor diferente, dijiste. El agua es incolora, inodora e insípida. Insípida significa que no tiene sabor, ¿verdad? No tiene que tener sabor el agua, no tiene que tener color y no tiene que tener olor. Y entonces, bajo Ingeniero, esa... ingeniero, Sí, sí, te quiero hacer, permitime que te incomode un poquito. sí. Según tu punto de vista, ¿reúnen estas condiciones hoy en día el servicio que tenemos de la SAP? ¿Es incolora, inodora e insípida? Es decir, yo, 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 No, mira, yo te voy a contestar. no, Yo te voy a contestar no, antes. no. No te No, quiero no, poner no, yo no te te puedo quiero poner. contestar también, pero Yo no te, yo visité la planta varias veces, visité la planta, yo sé cómo son los pasos de el agua se extrae del río Paraguay, ¿verdad? Viene por unas cañerías, unos tubos, se realiza primeramente la decantación, tenés que hacer primeramente la purificación física, ¿verdad? O sea, de esa basura que tiene el agua, primeramente se decanta eso a través de sulfatos, ¿verdad? Que son de productos químicos que se le aplica, sulfato y después el cloro, ¿verdad? El cloro que ayuda ya a matar algunas bacterias patógenas que puedan tener el agua. Lógicamente, algunas veces uno siente algo de ese sabor, ¿verdad? Del cloro especialmente, o el color del cloro que es bien blanco algunas veces cuando sale. Pero no siempre es así, ¿verdad? Yo no es por defenderle a ellos, a pesar, y además tengo dos cuñados que trabajan ahí, ¿verdad? Por ética no debería, yo sé el trabajo de ellos cotidiano, cómo se esfuerzan, y no solamente ellos, todo el equipo, yo te voy a el decir, equipo técnico ahí de la SAD, ¿verdad? yo Me te voy a consta de decir, que yo te voy a decir algo, ingeniero. ah, Mi papá trabajó en la ESAP mucho tiempo en Corposana en aquella época. Tengo sí, un tío que se jubiló en la Corposana, mi tío Yoyito. sí, El tema es, tengo amigos que trabajan en la ESAP. ¿M? El sí, director mismo es un amigo mío de épocas de escuela. sí, Pero el tema es lo siguiente.
Si decimos que es insípida, no es insípida, tiene un gusto característico. Si decimos que es transparente, tampoco es lo suficientemente transparente. Y el tema es, el tema es lo siguiente, lo que estamos teniendo, ya que estamos hablando de cambio climático y cómo tenemos que fortalecernos para poder resistir esto, creo que el agua juega un papel fundamental para nuestro sistema inmunológico, recibir agua de calidad. Y acá estamos teniendo un problema de las... Yo te cuento porque sé de buena fuente, porque mis familiares trabajaron en la red de cañería que se comenzó a hacer a finales de los años 70 y comienzo de los años 80 aquí en Pilar. Se usaban tubos, ingeniero Alfredo Salinas, se usaban tubos de metal que hoy en día no se utiliza, que está prohibido hoy en día utilizar tubos de metal para llevar agua. ¿Por qué? Porque se oxidan y el óxido produce metales pesados. Y en nuestro río Paraguay está lleno de metales pesados. Y aunque vos recibís metales pesados del agua, del río, haces un proceso de tratamiento de agua, pero no tenés la tecnología para quitar los metales pesados que viene del río, entonces podríamos estar consumiendo metales pesados en las canillas. Ese es un problema. Otro punto, la red de cañería no se cambiaron nunca desde comienzo de los años 80, de 80 a 90, de 90 a 2000, 2000 a 2010, tienen más de 40 años la red de cañería. El otro día se rompió una de las cañerías principales enfrente mismo de Petropar, no es Petropar, es Copetrol, y me fui a ver y realmente me asustó porque las cañerías están totalmente podridas. Parecía una especie de alien, algo indescriptible las cañerías subterráneas de la ESAP. Por más bien que ellos traten el agua, tienen que pasar por esas cañerías podridas para llegar a nuestras casas. Y como segundo punto, ESAP no cuenta con los equipos para poder sacar los metales pesados que puedan tener el agua del río. Y sabemos bien que el agua del río contiene metales pesados. ¿Por qué? ¿Por qué contiene metales pesados? Porque los peces, se encontraron que los peces contienen metales pesados. ¿Qué pasó con el ingeniero? ¿Se cortó? Justo cuando estamos hablando de un tema muy polémico. ¿Qué me dicen acá? Bueno. Y nos tenemos que ir también ya. Pero bueno, me voy a despedir por lo menos del ingeniero Salinas, así sin ya conectar, así directamente nada más. Vamos a ver si no atiende. Te llamo enseguida porque tengo una... No, pero yo te cuento, yo solamente te llamé para despedirnos nada más porque, porque ya se me va el programa. Resulta que tengo clases de química ahora, empiezo a enseñar química. Y no sé si te acordarás, ¿verdad?, de la tabla periódica, y si te pregunto la valencia del calcio, si te acordarás, ya que estamos en agua y... Estábamos hablando de H2O. H2O. Que en el campo, ¿sabe cómo se dice? H2I. H2. ¿Por qué? Agua. H2I. Un chiste privado. Ingeniero, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, papilo, a la orden siempre. Un abrazo. Dale, Un abrazo. el ingeniero Alfredo Salinas Ayud. Una situación, realmente hablar de temas un poco incómodos. Bueno. Pero yo quiero hablar de eso. Quiero hablar de esos temas realmente, aunque sean incómodos. Y bueno, vamos a seguir hablando de estos temas. Imagínense, si no hablamos de nuestra agua que consumimos todos los días, ¿de qué carajo vamos a hablar más?
¿Eh? Y más todavía que se viene ahora el cambio climático y tenemos que estar dispuestos, nuestro organismo tiene que estar lo suficientemente sano para tolerar, para soportar el cambio climático. Vamos a tener temperaturas, yo les cuento, vamos a tener temperaturas extremadamente altas en este verano, ¿eh? Temperaturas que van a oscilar desde los 45 a 47 grados, ¿eh? Así que mucho ojo, ¿eh? Te vamos a tener que tomar mucha agua para hidratarnos, para no deshidratarnos, y por eso es importante hablar de la calidad del agua. Todo está concatenado, ¿eh? El cambio climático, calor excesivo, tenemos que hidratarnos para evitar la deshidratación, y entonces tenemos que consumir mucha agua. ¿Cómo es la calidad de nuestra agua? Yo tengo serias dudas. Quiero hablar con personas que entienden, pero muchas veces es incómodo el tema, y mucha gente no se quiere comprometer, ¿eh? Porque es incómodo hablar muchas veces con Papilo Espinosa, porque quiere hablar de temas incómodos, ¿eh? Pero que atañen a la salud, y tenemos que hablar, tenemos que enfrentar, no porque tengamos una herida abierta con pus. Evitar mirar no nos va a solucionar el problema. Tenemos que mirar la herida y tenemos que limpiarla. No nos queda otra. El agua es un punto que preocupa. A mí personalmente me preocupa. Y voy a seguir hablando de este punto siempre aquí en este espacio. El tema es que nuestro espacio tiene un lapso de tiempo y este lapso de tiempo se nos está acabando. Tenemos que entregar el programa.